¿Qué tal la semana? ¿Bien? Uy, qué bien, más flojito. Bien. Bueno, gloria a Dios. Pues como ya sabéis todos, o algunos por lo menos los que vinisteis la semana pasada, esta semana es la segunda parte del mensaje. Es decir, segunda parte del mensaje de una revelación importante para la humanidad, el Apocalipsis. Recordad todos aquellos que vinisteis el domingo pasado, que os dije que este mensaje, dado lo extenso que es, lo íbamos a dar en dos partes. Hoy toca la segunda parte. Y en la primera parte se compartió el capítulo 1 de Apocalipsis, de los versos 1 al 20, recordemos. No obstante, para todos aquellos que no pudisteis estar, así para los que también quieran ver esa primera parte, ya sabéis que todas las predicaciones de los domingos las podéis encontrar en YouTube. Solo tenéis que buscar Labradores del Reino y podréis ver cualquier predicación que deseéis. Hasta 160 que creo que son las que hay subidas. Y si han sido de bendición para vuestra vida, pues también es bueno, necesario, que las compartáis con otros, que bendigáis a otros, que es otra muy buena forma de difundir la palabra de Dios para la extensión del reino. No nos olvidemos de la gran comisión en Mateo 28, 16 al 20, a la cual sin excepción todos hemos sido llamados. Amén. Amén. Pero sigamos ya con esta segunda parte, recordando que en la primera parte terminaba diciendo que cuando habla del día del Señor, esto era, digamos, el nombre corriente para el domingo en los cristianos del segundo siglo. Hay quien piensa que cuando el Nuevo Testamento se refiere al primer día de la semana, todos sabemos que dice que está hablando del domingo. El libro de Apocalipsis está lleno de lenguaje tomado del Antiguo Testamento. Quizás también es posible que quisiera referirse al día de Jehová, al día del Señor, es decir, al día del futuro juicio. Si esto es así, sería posible deducir que Juan fuera proyectado por el Espíritu Santo al día futuro del Señor, día que tendría lugar al final de esta era. Pero yo pregunto, ¿acaso crees que tiene una relevancia, tiene tanta importancia o máxima importancia el día que cada cual elija para poder adorar a Dios, digamos de una forma especial? Para mí, honestamente, he de deciros, lo importante no es elegir un día concreto para darle la gloria y adorar al Señor de una forma especial. Lo verdaderamente importante es que no pase ningún día de tu vida sin pasar tiempo a solas con el Señor. Eso es lo verdaderamente importante, dándole toda la gloria, toda la honra y todo el honor, pues Él solamente es digno. Es por esto, ya digo que honradamente, toda discusión, que si sábado, que si domingo, me sobra. Honestamente no me interesa, ya que para mí todos los días de mi vida son para Dios y no uno en concreto. Y tristemente creo también que hoy día muchos creyentes están bajo el dilema respecto al día de adorar al Señor.
y francamente lo considero una gran pérdida de tiempo. Humildemente te digo, haz como yo. Todos los días dedícale tiempo al Señor y con esa decisión nunca vas a fallar. Amén. Amén. Y por supuesto vas a hacer lo correcto. Dilemas tales, pues traen como consecuencia que muchos creyentes están atados en su espíritu y no avanzan espiritualmente. Hay algo que sí quisiera que tuviéramos todo muy claro, y es que en Cristo somos libres de toda atadura a las leyes rituales del Antiguo Testamento. Atentos por un momento lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, del 1 al 4, porque es importante. Y dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Veréis, las tradiciones, como todos sabemos, los ritos, es vivir en la pura y dura carne y no en el Espíritu, y frena tu crecimiento espiritual. Seguimos con el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo Jesucristo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué importante es eso, hermanos. Pero ¿sabéis una cosa? También tenemos toda la libertad para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Esto lo podemos ver en el Evangelio también de San Juan, capítulo 4, en los versos 23 y 24, cuando dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ¿cuántos hay aquí? Amén. Gloria a Dios, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que la adoren. Y yo declaro en el nombre de Jesús que aquí en Labradores del Reino Dios ha encontrado esos adoradores que busca para que la adoren en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Y dice el verso 24: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es necesario que adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Hay un detalle que quiero resaltar y os haré también una pregunta. Hablando ya del Apocalipsis, ¿qué fue lo primero que Juan vio en esta gran revelación que supone para la humanidad el Apocalipsis? ¿Qué es lo que primero vio Juan? Fijaros que lo primero que el Espíritu hizo fue centrar la atención de Juan en una nueva revelación de Jesucristo, como sumo sacerdote, compasivo y rey victorioso. Eso es lo primero que el Espíritu le mostró a Juan. Y atentos, pues algo que verdaderamente cambia todo es que precisamente Jesucristo, el que cumple la profecía dada por el profeta Daniel. Diréis, ¿qué profecía es esa? Pues si vamos al libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, verso 14, lo podemos ver cuando dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, no tendrá ni tiene fin. Amén.
Y es más, si recordamos este texto de Apocalipsis, del 1 al 20 que estamos leyendo en Apocalipsis 1, esta semana pasada, sus vestiduras le identifican a Jesús, hablamos claramente, como sacerdote y rey. Y con esto también cumple las profecías del profeta Isaías y del profeta Zacarías. Estemos atentos por un momento y no perdamos detalle, porque a mí el libro de Apocalipsis es que me apasiona. Como decía la semana pasada, hay muchas personas, muchos creyentes, que le tienen pánico al libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es una bendición, es una revelación de parte de Dios para nosotros. No hay que tener miedo, hay que estar agradecido a Dios por estas revelaciones que nos muestra. Por eso digo, estamos atentos y no perdamos detalle, pues de esta manera nos será mucho más fácil y mucho más sencillo entender esta revelación. Jesucristo en ese momento se encuentra de pie en medio de 7 candelabros de oro, nos dice la palabra. Candelabros que representan a las 7 iglesias de la provincia romana de Asia. 1. El oro representa a Cristo con toda su divinidad y gloria, ya que la iglesia es su cuerpo. Amén. La iglesia no es el cuerpo de Cristo. Amén. Sí. Digo, a ver si hay alguien que piensa lo contrario. He cogido yo otra versión de la Biblia. 2. El aceite de las lámparas simboliza al Espíritu Santo que habita dentro de cada creyente, es decir, dentro de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo está habitando en nosotros y se mueve dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. El Espíritu Santo se está moviendo aquí y ahora dentro de labradores del reino, en cada uno de nosotros. Amén. No tenemos que olvidar en ningún momento que aún en medio de las persecuciones, aún en medio de muchas duras pruebas que podemos estar pasando, siempre el poder del Espíritu Santo nos guiará utilizando para llevarnos esperanza y luz de Cristo al mundo y también a nosotros, ya que Cristo, no olvidemos que Cristo es la esperanza de todo el mundo, sin excepción, lo reconozcan o no lo reconozcan. Es más, nosotros mismos debemos hacer nuestras esas palabras que Jesús dijo a sus discípulos, porque es que es una realidad y lo estamos viendo, que cuando les dijo que el mismo mundo que le odiaba, a él mismo también los odiaría a ellos, es decir, a sus discípulos. Y hoy día, ese mundo que odiaba a Jesús, ese mundo que odiaba a sus discípulos, ese mundo te está odiando a ti y a mí porque somos discípulos de Cristo. Pero gloria a Dios. También recordemos lo que dijo el apóstol Pablo: de todos aquellos que sirven a Cristo y viven piadosamente, serían perseguidos. ¡Qué privilegio! El poder ser perseguido por ser discípulo de Cristo y seguir a Cristo. Y ahora piensa, ¿cómo reaccionarías tú ante una persecución? ¿Qué es lo que harías? Si hoy día nos viéramos en la tesitura que se vieron esos primeros cristianos, cuando los sacaban allí a los leones, cuando los mataban, ¿qué es lo que haríamos? Hay una pregunta que es de vital importancia que nos tenemos que hacer, pues nos servirá para conocernos mucho mejor a nosotros mismos. Y es la siguiente: ¿por qué somos nosotros perseguidos? Vamos a pensar por un momento a nivel individual. ¿Yo por qué soy perseguido? ¿Por causa de Cristo o tal vez por nuestra propia necedad? ¿Cuál es la causa? ¿Estoy perseguido por Cristo o por las cosas que yo hago?
Pensemos que en el peor enemigo, ¿cuál es el peor enemigo que tenemos cada uno? ¿Lo sabemos? Pues solamente tenéis que miraros al espejo. El peor enemigo que uno tiene es uno mismo. Aunque diga como digo yo cuando me afeito todas las mañanas, que me miro al espejo, digo, qué pena, chaval, solo quedamos tú y yo. Pues aun con todo y con eso, por muy bien que me caiga yo, puedo llegar a ser mi peor enemigo. Qué bueno para nuestra vida el descubrir la verdadera respuesta a esta pregunta. ¿Y sabéis por qué? Porque es lo que te puede y nos puede hacer cambiar. Es lo que nos puede hacer rectificar conductas que quizás tenemos que desde luego ni nos bendicen ni le da la gloria a Dios. No olvides que sea cual sea la respuesta, sea cual sea el resultado a la conclusión que tú y yo lleguemos, Jesús, con su glorioso poder a través del Espíritu Santo, aun en esas peores circunstancias, es capaz y quiere sostenernos ante persecución y ante la prueba. ¿Cómo pensáis, si no entonces, que pudieron resistir aquellos cristianos que los echaban a las fieras? Humanamente sería imposible. Piensa y medita por un momento que tal vez es posible que tu vida, va a decir, jo, ¿cómo está el pastor hoy? Que tu vida necesite aflicción, que necesite prueba de fuego, o como se dice coloquialmente, chaval, chavalita, tú necesitas caña. ¿Por qué? Porque aunque te parezca algo raro, a veces el Señor no le queda otra que permitir que te pasen ciertas cosas para que rectifiques y te das cuenta de la vida que estás llevando y de los errores que estás cometiendo. Pero aunque así fuera, en tal circunstancia puedes tener la plena certeza, puedes tener la plena convicción que aunque te sientas solo y abandonado, Él siempre va a estar contigo. Nunca te va a fallar. El Señor nunca te va a dejar solo. Él siempre, aunque tú no lo seas, aunque tú no seas fiel con Él, Él siempre va a ser fiel contigo. Y ahora vamos a ver la revelación del Padre. ¿A quién crees tú que se refiere el Antiguo Testamento en el lenguaje usado en los versos 14 y 15 de Apocalipsis 1? Recordemos estos versos por un momento. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, dice, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En el Antiguo Testamento, está claro, estas descripciones se le otorgan ¿a quién? A Dios Padre, ¿verdad? En especial en su papel como poderoso juez y rey universal. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues como nos dice el apóstol Juan en el capítulo 5, verso 22, el Padre le ha dado ahora todo juicio al Hijo. Es por eso que estos dos versos que hemos leído, el 14 y el 15, señalan, nos muestran, nos enseñan que todas las cualidades atribuidas al Padre en el Antiguo Testamento también ahora son atribuidas al Hijo. Vamos un poco más allá y veamos estas descripciones que representan. Nos habla de la blancura del cabello, ¿verdad? Representa al mismo tiempo su absoluta pureza, así como el esplendor de su santidad. Gloria a Dios. Los ojos como llamas simbolizan su penetrante sabiduría, así como su recto juicio. Sus pies, semejantes al bronce bruñido, nos habla de su fortaleza y del altar también de bronce. Y es más,
De esta forma nos recuerda el sacrificio de Cristo por el medio del cual Él venció a Satanás y compró nuestra redención con su sangre preciosa. También nos habla la voz como estruendo de muchas aguas. Nos describe la propia palabra de Dios que sale clara y resonante de aquel que es la palabra viva. ¿Y quién es la palabra viva? Podéis hablar, con palabra viva y resonante, como estruendo de muchas aguas. Si agrupamos todas estas imágenes, veremos a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Si cierto es que al mismo tiempo también podemos ver que en aquel en el cual habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y esto también lo podemos ver en el libro de Colosenses capítulo 2 verso 9, cuando nos dice el apóstol Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Amén. Pero ahora tenemos las 7 estrellas que nos habla también. Y como decíamos antes me refiero a la otra semana, muy probablemente representan ¿a quién? A los líderes o pastores de esas 7 iglesias que están, esas 7 estrellas, en una mano de Jesús. Esto quiere decir que es mucho más que una protección, porque ¿dónde las tenía? ¿En la mano qué? Derecha. ¿Por qué? Porque están en su mano derecha y la mano derecha es la mano de la acción. Amén. Amén. Estando listas para ser usadas por Él. De esta forma, hermano, ningún enemigo de la iglesia podrá impedir que estos líderes o pastores ayuden a sus iglesias a cumplir con la voluntad de Dios para triunfar para Él, para seguir adelante, para vencer. La espada que sale de la boca de Jesús es también la espada de líderes y de pastores. La espada también puede hablar de represión a las iglesias, ya que el juicio, esto es muy importante que no lo olvidemos, porque esto nos lo dice como toda la palabra, que el juicio debe comenzar ¿por dónde? Por la casa de Dios. Eso lo podemos ver también en 1 de Pedro 4:17. Es decir, va a empezar por nosotros, por la casa de Dios. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, por los de dentro. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Todos aquellos que vienen, se sientan y pasan tiempo, pero una cosa es la imagen blanqueada y otra cosa es ser un sepulcro por dentro. En este juicio, cuando seamos todos juzgados, primero los de la casa de Dios, aquellos que han querido vivir una imagen diferente a la verdadera vida que llevaban, mucho me temo que lo van a pasar muy mal. Pero más adelante, ya en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 9, verso 15, vemos que la espada es la que trae el juicio también, no solo a la casa de Dios. La espada es la que va a traer el juicio también a todas las naciones. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Cierto que tenemos un Dios de amor. Cierto que tenemos un Dios misericordioso. Pero nunca olvidemos que tenemos un Dios justo. Según avanzamos, ya podéis comprobar que la plenitud de la gloria de Dios ya no nos está siendo velada. Nos está siendo revelada.
ya sabemos mucho más de lo que sabíamos. Dios se ha revelado a nosotros y nos está abriendo esos ojos y esos oídos espirituales. Podemos ver cómo su gloria resplandece, y es la gloria que veremos cuando Él venga y seamos transformados. Que no sea yo el Luis que estáis viendo, ni yo los que estoy viendo ahí sentados a todos vosotros. Si alguien tiene curiosidad puede ver en 1 de Juan 3:2 o en 1 de Corintios 15 del 51 al 52. Y ahora veamos, vamos a pasar a ver a Cristo soberano, que comprende desde el versículo 17 al 20 de Apocalipsis 1 que ya leímos. En primer lugar, Él es el soberano sobre la vida y la muerte. Amén. Si me permitís por un instante, me gustaría recordar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, verso 2, cuando en este pasaje nos habla del monte de la transfiguración, que todos conocemos, ¿verdad? Y nos dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Allí Juan vio un destello de la gloria de Cristo, vio la puntita del iceberg, pero solo sería un anticipo, muy poquito, y aún así, con ese poquito que pudieron ver, fueron fuertemente impactados. La gloria de la transfiguración hizo que se asombraran e impactaran los discípulos que estaban con él. Pero en cambio, eso no hizo en ningún momento que cayeran a tierra. En cambio, en la isla de Patmos, donde estaba Juan, vio mucho más. Y no fue capaz de soportar toda esta nueva revelación, toda esa gloria de Dios que nunca, de Cristo que nunca había visto. ¿De qué forma quedaría impactado Juan, que dice que se quedó como sin conocimiento, inconsciente, como muerto? Fue tal la impresión que no lo pudo soportar. Pero ese delicado toque que nos hablaba de amor de Jesús lo volvió a la vida. Yo cuando leía este texto me venía a memoria un día estando en la habitación, en el búnker que le llamo yo, donde me meto. Iba a ir a Brasil y estuve en ayuno y llevaba ya muchos días de ayuno. Y curiosamente en mi casa, donde yo me meto, hago ayuno y escribo los mensajes, al otro lado de la pared tengo la cocina y la nevera. Y de madrugada la nevera hace un ruidito. Y yo allí en ayuno, que llevaba 1000 días, mi mente volaba. ¿Qué tendrá la pastora aquí? ¿Tendrá chorizo? ¿Tendrá jamón? ¿Tendrá queso? Se me iba la cabeza de la que me sonaba las tripas, era toda una sinfonía. Y entonces, la verdad, me quebranté, me puse a llorar y yo le dije, Señor, arregla esto porque no quiero caer en la tentación de ir al otro lado del tabique. Y por un momento estaba yo de rodillas así apoyado en la cama y justo en la esquina se iluminó y 2 manos así me dieron y me dijo, come. Y era como si fuera esto que comen los críos, de esas espumillas que hacen así, muy, muy tierno. Y yo me acerqué y comí así como los perrillos, y cuando me quise dar cuenta eran las 7 de la mañana porque estaba en el suelo, perdí hasta el conocimiento. Lo que sí os puedo decir es que me pegué 3 días hinchado como una burra, no me entraba ni el agua. Estaba lleno, pero lleno. Y cuando leía yo esto, lo recordaba, ¿no? Gloria a Dios. Y os decía que este delicado toque de amor de Jesús lo volvió a la vida Juan. Y una vez más Juan oyó algo
que había escuchado muchas veces del Maestro: no temas. ¿Cuántas veces habían escuchado los discípulos esta frase del Maestro de Jesús? No temas, no temáis, mientras estuvo aquí en la tierra con ellos y les ministraba. Pero hoy día Jesús también nos dice a cada uno de nosotros: no temas, adelante, yo estoy contigo. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Existen motivos por los cuales Juan podía sentirse seguro. Uno, Jesús no ha cambiado. Es el primero y el último, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Eso nos lo dice también Hebreos 13:8. Dos, Él es el Cristo que resucitó de entre los muertos y les inspiró fe a todos los seguidores después de su muerte en la cruz. ¿Sabéis lo que representaba el poder ver a Jesús vivo después de haber estado crucificado? Si Jesús no hubiera resucitado, no estaríamos nosotros aquí ahora. Y tres, porque Él vive para siempre y el futuro está en sus manos. Tu futuro no está en tus manos, tu futuro está en las manos del Señor. Y si quieres un buen futuro, dile: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Él es el autor de la eternidad y nos garantiza que nosotros viviremos porque Él vive. Como decía aquel corito tan famoso: porque Él vive, venceré mañana. ¿La habéis oído? Sí. Pero seguro que con mejor voz. Os diré más. Él es el único que nos puede garantizar esto. El Señor es el único. Nadie, nada más que Él, lo puede hacer. El darnos una garantía plena. Ya que las llaves de la muerte, las llaves del Hades, están en sus manos, como nos explica y nos dice la palabra de Dios. Pero veréis, todavía no acaba la cosa. Jesús no tocó a Juan para decirle: venga, ánimo, chaval, te has quedado así un poco oído. No lo tocó para eso, ni muchísimo menos. Jesús no tocó a Juan con el único propósito de reanimarlo. Había algo más, había un propósito divino en todo esto. ¿Por qué? Porque también lo tocó para ordenarle que escribiera la revelación que acababa de recibir y las siguientes que iba a recibir, de la primera a la última revelación recibidas por Juan. Nos han llegado sin duda con el propósito de beneficiarnos, así como para darnos ánimo. Todo esto nos tiene que animar, hermanos. Pensad que todas estas revelaciones nos abren definitivamente, como decía antes, nuestros ojos y nuestros oídos del entendimiento, dándonos una visión clara de todo cuanto ha de suceder. Y si tú y yo ya sabemos lo que ha de suceder, ¿te parece poca la ventaja que llevamos? No estás en una incertidumbre, como hace el ser humano, como hacemos nosotros. ¡Ay, qué pasará mañana! No te preocupes por el mañana. Entrégale tu hoy a Dios. Que sea Él quien te lleve, quien te guíe. Porque el mañana está ya escrito y sabemos lo que va a pasar. Y depende de tu actitud. Te gozarás en la plenitud del reino de los cielos. O lo contrario, no quiero ni nombrarlo. Pensemos que Jesús es el tema central del Apocalipsis. Por tanto, no tenemos que olvidarlo, teniéndolo siempre muy presente. Recordemos, por ejemplo, Apocalipsis 1:1, que habla de la revelación de Jesucristo. En este revelador libro, el Espíritu Santo nos deja ver un destello, como decíamos hace un momento, de la gloria de Cristo. No dudes que solamente Él
tiene el poder y el dominio absoluto sobre todo el universo y por supuesto también de tu vida y de la mía. Ya vamos acabando, pero quiero deciros que si todos somos capaces de tener a Cristo en el centro de nuestra vida, en todo cuanto nos rodea, en todas las decisiones que tomemos y contando siempre con Él, su palabra, atento, su palabra cobrará vida haciendo su obra día a día en nosotros. Y cobrará vida, la palabra de Dios tiene que cobrar vida y cobrar vida en tu corazón, porque si Él vive, tú vivirás también. Dios este año nos dice el qué, que es el año de confirmación, 2022. Y esto exige que tengamos las cositas muy claras. Ya a estas alturas no podemos estar con dudas. Hemos visto, hemos leído en este libro expresiones como el punto de vista eterno o la revelación de Jesucristo. Y para aquellos que aún no han tenido todavía una relación fluida y constante con el Espíritu Santo, tener la seguridad que estas dos frases carecen de significado y de sentido. De poco te servirá el tiempo que lleves viniendo aquí a la iglesia si no has experimentado, si no quieres experimentar esa relación. Puedes tener la certeza que Jesús en ningún momento desea alejarse de ti, aun a pesar de muchas actitudes, aun con todos los errores que podamos cometer cada uno, sino todo lo contrario. Siempre está disponible para todos aquellos que quieran acercarse a Él. Una vez más, Él te pide que te examines y que te mires en el cristalino espejo de su palabra. Por tanto, escudriñala y verás todas las cosas maravillosas que Él te ha revelado. Si verdaderamente crees en todas las promesas, en todas las revelaciones, no dudes que estás en posición en todo momento de alcanzar de la primera a la última todas las promesas de Dios. Pero tienes que pelear firmemente y constantemente la buena batalla de la fe sin rendirte. No hagas ninguna tregua, porque si haces alguna tregua es un agujerito por donde el enemigo se va a colar porque le has abierto la puerta. No lo dudes, aquí y ahora este es el tiempo. No te demores ni pierdas para nada tu vida en cosas que no te bendicen, ya que no te van a hacer esas cosas recibir las promesas de Dios. Por lo tanto, despierta, actívate, Cristo te llama. Respóndele afirmativamente y vas a ver su gloria. Amén. Y esta sencilla y reveladora, vamos a llamarle introducción del libro del Apocalipsis, que te llene de gozo, para que cada día busques más de aquel que es el autor de tu vida y quiere que pases toda una eternidad con Él en su reino, en el reino de los cielos. Y dicho esto, hermano, solamente desearos que Dios os bendiga y que os bendiga porque verdaderamente pasáis ese tiempo precioso con Él que el Señor quiere que todos pasemos. Amén. Que Dios os bendiga. Amén.